Continuando con el desarrollo de la unidad 6 de noveno grado, en esta oportunidad abordaremos la clase 1.3, Teorema de Pitágoras, parte 1. Problema inicial. Dado el triángulo ABC, tal que CA es igual a B, AB es igual a C y BC es igual a A, con ángulo BCA igual a 90 grados, demuestra que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, aplicando el procedimiento de la clase 1. Bueno, en este problema, en otras palabras, nos piden demostrar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Observen que los catetos en este triángulo rectángulo están representados con la letra A y la letra B respectivamente, mientras que la hipotenusa está representada con la letra C. Bueno, aplicando el procedimiento de la clase 1, recordemos que en esa oportunidad el procedimiento consistió en construir un cuadrado que tenga como uno de los lados la hipotenusa AB del triángulo rectángulo. Noten que es el cuadrado ADEB, este cuadrado de acá. Observen, uno de sus lados es la hipotenusa del triángulo ABC. Además, se construían tres triángulos rectángulos congruentes al triángulo ABC, cuyas hipotenusas eran los tres lados restantes del cuadrado ADEB. Serían estos tres triángulos. Miren, el triángulo BHE, el triángulo DEG y el triángulo ADF. Estos tres triángulos son congruentes al triángulo ABC y además las hipotenusas de esos triángulos son los tres lados restantes del cuadrado ADEB. Ahora, para poder demostrar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en el triángulo ABC, vamos a encontrar el área del cuadrado CFGH de dos formas distintas. Noten que es el cuadrado grande, este cuadrado que se me forma al construir los tres triángulos congruentes. Observen que cada uno de los lados del cuadrado miden A más B. O sea, si tomamos de referencia este lado de acá, la base, observen que este segmento tiene una medida de B unidades, mientras que este segmento, que va del punto A al F, tiene una medida de A unidades, ya que este triángulo es congruente al triángulo ABC. Es decir, la medida de este segmento coincide o es igual con la medida de este segmento de acá, que mide A unidades. Entonces, el lado del cuadrado grande tiene una medida de A más B. Entonces, sabemos que para calcular el área de un cuadrado, elevamos al cuadrado la medida de su lado. Entonces, tenemos A más B al cuadrado. Tenemos acá el cuadrado de un binomio. Realizamos el desarrollo de este cuadrado del binomio. Sabemos que esto es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces tenemos A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Tenemos entonces expresada el área del cuadrado CFGH. Ahora la segunda forma para encontrar el área del mismo cuadrado, del cuadrado CFGH, consiste en encontrar el área del cuadrado ADEB, este cuadrado pequeño que está al interior,
y luego sumarle el área de los 4 triángulos congruentes. Tenemos acá expresada el área del cuadrado ADEB. Recordemos que el área de un cuadrado se calcula elevando al cuadrado la medida de su lado. Y vean que para este cuadrado el lado mide C unidades. Entonces su área es C al cuadrado. Le sumamos el área de los 4 triángulos congruentes, tomando como referencia el triángulo ABC. Recordemos que el área de un triángulo se calcula multiplicando base por altura entre 2. Entonces tenemos que para calcular el área de este triángulo multiplicamos A por B entre 2. Y esto lo multiplicamos por 4 porque son 4 triángulos congruentes. Al realizar este producto tenemos que 4 por AB sobre 2 es igual a 2AB. Entonces tenemos que el área del cuadrado CFGH es C al cuadrado más 2AB. Observen que son dos expresiones algebraicas diferentes que representan la misma área. Como el área es la misma, se tiene que A sub 1 es igual a A sub 2. Es decir, estas dos expresiones son iguales. Entonces tenemos A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado es igual a C al cuadrado más 2AB. Trabajando algebraicamente esta ecuación, tenemos que si transponemos este término 2AB, lo transponemos hacia la izquierda, acá a la derecha se encuentra positivo, a la izquierda pasa a ser negativo, entonces tendríamos dos términos semejantes iguales con diferentes signos. Tendríamos 2AB menos 2AB. Esos dos términos se cancelan y solo nos queda A al cuadrado más B al cuadrado en el extremo izquierdo, como lo tenemos representado acá. Y en el extremo derecho tendríamos C al cuadrado. Entonces tenemos acá la expresión A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Precisamente lo que queríamos demostrar. Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Conclusión. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Es decir, si los lados del triángulo son A, B y C, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Este resultado es conocido como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se cumple sin importar la posición del triángulo rectángulo. Tenemos los ejercicios. Nos dice la indicación, verifica que el teorema de Pitágoras se cumple en los siguientes triángulos rectángulos. Bueno, tenemos 3 triángulos rectángulos. A manera de ejemplo, desarrollemos el ejercicio del literal A. Bueno, recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vean que para este triángulo rectángulo los catetos son este lado que mide 2 unidades y este que mide 1 unidad. Recuerden que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, mientras que la hipotenusa es raíz cuadrada de 5. Bueno, resolviendo, tendríamos que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería la suma de los cuadrados de los catetos. Al desarrollar esta operación tendríamos 1 al cuadrado es igual a 1, mantenemos el signo más, 2 al cuadrado es igual a 4. Ahora sumamos, 1 más 4 es igual a 5. Tenemos acá el cálculo de la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora realicemos o elevemos al cuadrado la hipotenusa. Tendríamos raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Recordemos que la potencia al cuadrado
cancela la raíz cuadrada, entonces tenemos que esto es igual a 5. Observen que es el mismo valor. Entonces concluimos, por tanto, se cumple el teorema de Pitágoras. Si estos dos valores fueran diferentes, entonces concluiríamos que el teorema de Pitágoras no se cumple.